Listo, ahora sí, damos por iniciada esta sesión. Le cedo la palabra a Elizabeth Arroyave. Adelante. Muy buenas noches a todos. Les agradecemos en nombre de Camtic su participación el día de hoy. Como ustedes saben, pues desde Camtic procuramos el desarrollo y promoción y el uso de las tecnologías digitales, así como la cooperación entre diferentes transversales del país para lograr que el sector de tecnologías de información avance y logre generar impacto para nuestro país. Desde Camtic nosotros contamos con 6 capítulos que nos permiten tener incidencia en diferentes temas que son de interés para nuestros asociados y para la industria. El día de hoy contamos con el acompañamiento de la señora Marilyn Arias, que ella trabaja con el capítulo de IoT, y hoy estaremos conversando sobre casos de uso futuros de 5G en Costa Rica y los profesionales que necesitamos para nuestro país. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Esperamos que sea de provecho esta actividad y adelante, Marilyn. Buenas noches. Muchas gracias, Elizabeth, por la introducción. Buenas tardes a todos. Para nosotros es un honor que nos acompañen en esta actividad, la cual ha sido coordinada desde el capítulo de IoT 5G Camtic. Y pues muchas gracias también a los señores Rigoberto Mora y Daniel Barbosa de Quasín, a quienes estaré presentando a continuación. Daniel Barbosa es gerente de producto de infraestructura y copropietario de Quasín. Tiene una maestría en administración de negocios con énfasis en administración de la tecnología, además de un MBA con énfasis en liderazgo estratégico en un entorno global. Tiene 17 años de experiencia en telecomunicaciones y soluciones tecnológicas. Adicionalmente, tenemos a don Rigoberto Mora, quien es gerente de ingeniería y copropietario de Quasín. Tiene una maestría en gestión de proyectos de TI y tiene 32 años de experiencia en en telecomunicaciones y soluciones de TI. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y pues estaremos dando inicio con esta charla cuyo tema es 5G, casos futuros de uso en Costa Rica y los profesionales necesarios para implementarlos. Muchísimas gracias y pues adelante don Rigoberto y don Daniel. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias tanto a Camtic como a todas las personas participantes del día de hoy. Siempre es un honor para nosotros participar en este tipo de foros y poder conversar con ustedes algún rato de temas que son actuales claramente. Bien, vamos a comenzar directo al grano. Vamos a conversar un poquito del tema de 5G, algunos conceptos iniciales y también casos de uso y también un detalle de qué tipo de profesionales se requieren una vez que obviamente salgamos de toda la situación de asignación de frecuencias, etcétera. Aquí tenemos el temario, donde, digámoslo así, los 3 primeros puntos, vamos a tratar de dar una especie de marco a lo que vamos a conversar en los otros 3 puntos. Vamos a hablar un poquito de cuál es la historia, por qué es que estamos en 5G, de dónde venimos, algunos conceptos básicos que nos parece que son relevantes de entender. Y vamos a conversar un poquito de la arquitectura, porque es uno de los cambios principales que tiene eso con respecto a otras tecnologías anteriores. Después vamos a entrar en los casos futuros de uso en Costa Rica, perfiles, algunas conclusiones y abriremos el espacio de consultas y respuestas. La siguiente, por favor. Bueno, 5G en realidad no aparece porque sí, es un proceso evolutivo. Claramente lo que estamos mostrando ahora venimos desde una etapa donde teníamos un G y la evolución va a continuar. Vamos a tener 6G y bueno, tal vez aún tenga yo vida y pueda haber seguramente 7G, 8G, etcétera. Pero es un camino evolutivo. Ese es el primer concepto. No es algo que aparece porque apareció, sino que viene con un desarrollo. La siguiente, por favor.
Y ese camino evolutivo lo presentamos en este cuadro, donde empezamos y hemos tratado de mostrar estos pasos en bloques de 10 años, que en general podemos decir que son los cambios más grandes que se han dado cada más o menos 10 años. Entonces podemos ver el 1G, donde estamos hablando de comunicaciones móviles, pero analógicas completamente, donde hay mucha cantidad de estándares nacionales y donde había poco manejo de aspectos de digitalización. Pasamos a 2G, donde empezamos con la digitalización de la voz. Siempre la aplicación principal en esas etapas iniciales era cómo trabajamos la voz, porque eso normalmente era el mayor ingreso de los proveedores de servicio. Pero ya empezamos a ver temas como encriptación, datos, se asocian mucho el incremento de tecnologías anteriores como ISDN, donde ya se pueden transmitir 2 canales de 64K. Hoy nos parece ridículo, pero en su momento fue un boom. Y entonces la parte móvil también trataba de acercarse a esa situación. El SMS, el MMS y un estándar que nos refleja mucho el 2G es el GSM, que muchos de nosotros lo conocimos. Algunos de las personas que están hoy tal vez no lo conocieron, pero muchos de nosotros lo conocimos. Pasamos a 3G ya en los años 2000 y podemos decir que empezamos a paquetizar información. Empezamos a hablar de aumento de ancho de banda. Empezamos a hablar de international roaming. Y tenemos unas transiciones entre GSM, tenemos GPRS, que en muchos lugares se conoció como 2.5 GSM, que era una paquetización de información. Empezamos a hablar de WCDMA, de CDMA 2000 en los Estados Unidos, unos estándares, pero están enfocados a empezar a transmitir información. Y brincamos hasta 4G. En 4G ya empezamos a hablar de aumentos de ancho de banda, nuevas terminales, mejoras en la seguridad, juegos, elementos de penetración media y alta, y estamos hablando de LTE avanzado. Y finalmente, a partir de los 20s, ya estamos hablando de 5G, donde hay drivers y características, manejar el IoT, una menor latencia, aumentar velocidades, poder proveer servicios de wireless fijo con calidades superiores a lo que podemos tener antes del 5G, y sobre todo la última palabra, automatización. Nada más voy a hacer una referencia. Paquetización se refiere a tomar la señal, que podrían ser analógicas o digitalizadas, y convertirlo en pequeños paquetes para que la transmisión de esa información sea más flexible y pueda tomar rutas diferenciadas. Entonces, ese fue un paso importante a nivel de paquete, el brinco a 4G, entre 3G y 4G. La que sigue. Bien, habiendo visto la historia, pasamos a los conceptos básicos. Y vamos a tocar 3 conceptos básicos nada más. Bandas de frecuencia, requerimientos de capacidad y los drivers para el desarrollo de 5G. Evidentemente, hablar de 5G nos llevaría días, meses, semanas, lo que ustedes quieran, pero la idea es verificar algunos conceptos básicos. Y el primero es el espectro. Evidentemente, todos hemos oído y hemos estado al tanto de noticias donde se habla que hay que liberar el espectro, porque si no, no se puede desarrollar el 5G y que hay limitaciones legales. Bueno, yo no me voy a meter en temas legales, no es mi ámbito de profesión. Pero evidentemente, ¿por qué hablamos de eso? Porque en 5G se definen 2 bloques de frecuencia. Esos 2 que están ahí, y entre ellos hay 3 bandas. Y si nos fijamos en el primer bloque, si quiere pasamos a la siguiente slide. En el primer bloque estamos hablando de 2 bandas. Una banda baja, que está acá, y una banda media. ¿Cuál es la banda que está en total discusión en este momento? Es la banda media. Y eso tiene una razón, o tiene varias razones por las cuales hay discusión con respecto a la banda media. Una de las principales razones es que ha sido una banda muy popular. Esos rangos de frecuencia han sido muy populares en el pasado para colocar sistemas de microondas, para colocar sistemas de spread spectrum,
para brindar servicios por parte de los operadores. Entonces, es una banda de mucho uso en el pasado. ¿Okay? Eso significa que teniendo acceso a las bandas es muchísimo más fácil empezar a desarrollar servicios de 5G. Poca gente habla de la banda baja, que aunque no se habla mucho, es también una banda interesante porque nos permite en muy baja frecuencia poder crear soluciones, por ejemplo, indoor a nivel de 5G. ¿Por qué? Porque es una banda que tiene una mayor penetración a nivel de los obstáculos físicos. Pero no se habla mucho, se habla más de esta, porque esta ya eran bandas que estaban o siguen siendo usadas por algunos de los proveedores. El que sigue. Y brincamos al segundo bloque de frecuencias, que es la banda alta, la banda que va de los 24 gigas a los 52.6 gigas. ¿Y para qué sirve esa banda? Bueno, es una banda que tiene una mayor capacidad de transmisión. Puedo tener todavía más capacidad de velocidades pico, ¿verdad? Pero como todo, tiene un drawback, que es no alcanza grandes distancias. Con muchos obstáculos, su capacidad de alcanzar distancias se vuelve muy, muy pequeña. Ahora bien, hay algo importante. Esta banda se ha usado desde hace muchos años. Existían sistemas llamados LMDS, por ejemplo, que utilizaban parte de estas bandas de frecuencia. Hoy por hoy, el 5G también puede utilizar esto. ¿Y para qué lo va a utilizar? Para lo que dice aquí, alto volumen de transmisión. Entonces, donde vayamos a tener centros de datos con alto volumen, esta banda es la ideal. ¿Okay? Esta banda no va a ser la banda que vamos a tener en nuestros teléfonos o en nuestros terminales. Típicamente no va a ser esta banda. ¿Okay? La que sigue. Y después pasamos a las capacidades claves. Hay 8 capacidades claves que define, por ejemplo, en este caso la ITU a nivel de el estándar que está asociado a 5G, que es el IMT. Esas 8 capacidades claves están descritas en la parte derecha del slide, pero voy a mencionar 3 que son las más relevantes y las que más impacto van a tener. La latencia. ¿Qué es la latencia? Es ese retardo, ese tiempo en que los paquetes de información atraviesen la infraestructura entre el proveedor de la aplicación o del contenido hasta el usuario final. Esa latencia, ese retardo que hay cada vez que un paquete pasa de un punto a otro, lo que se busca con 5G es llevarlo a valores menores a 1 milisegundo. Y eso es un gran cambio. Por ejemplo, les puedo decir que la latencia, para que ustedes me entiendan, a nivel de voz en una llamada corriente es de 125 milisegundos. Estas latencias son 125 veces menos. ¿Okay? ¿Y por qué se va a usar? Lo vamos a ver ahora con los drivers, porque este punto es importante. Pero lo clave en este momento es entender que a nivel de latencia, el 5G lo que busca es optimizar ese retardo. ¿Okay? Otro elemento que a veces dejamos de lado es la movilidad. Veamos que estamos hablando de poder tener capacidad de movilidad de 500 kilómetros por hora. Eso tiene una gran aplicación, por ejemplo, en elementos como trenes de alta velocidad, donde se mueven a velocidades muy altas y donde hay que mantener la conexión, donde se pase la señal de una estación a otra, debe poder mantener la conexión, aún en esas velocidades. Y luego tenemos otro elemento que es la eficiencia de energía. Tratar de lograr, tanto a nivel de equipo final como a nivel de red, el mejor uso de la energía. ¿Okay? A nivel de dispositivo final, evidentemente, si tenemos una terminal 5G, la idea es que la batería de esa terminal haga un uso eficiente. Típicamente cuando esté transmitiendo uno utilice menos batería, etcétera. Pero aquí se maximiza ese ejemplo. ¿Okay? Otros elementos son la experiencia del usuario. Cada aplicativo que el usuario abra a través de una conexión de 5G debería expresar al usuario que está utilizando una velocidad típica de 100 megabytes por segundo. ¿Okay? Y velocidades pico de hasta 20 gigas. Es típicamente las capacidades claves que se necesitan para una red 5G. El que sigue, por favor.
Y ahí caemos cuáles son los drivers. Hay 3 bloques, y lo estamos viendo en la presentación, hay 3 bloques de drivers para 5G. Banda ancha móvil, requerimientos de muy baja latencia y comunicaciones masivas. Podemos definir esas 3 categorías de drivers. Y dentro de esas 3 categorías tenemos algunos ejemplos. Daniel les va a mostrar claramente en la segunda parte de la presentación algunos de estos ejemplos detallados. En el caso mío, solo quiero hacer una referencia a uno de ellos en cada categoría. Evidentemente, hablamos de realidad aumentada y realidad virtual, el metaverso. Hay una promesa ahí de que podamos tener experiencias totalmente inmersivas en sistemas virtuales. Y el 5G requiere de las capacidades que vimos anteriormente para poder cumplir esa promesa. En ultra baja latencia, voy a dar 2 ejemplos, cirugías remotas. Nadie quiere que por mejor cirujano que esté a 1000 o 1200 kilómetros y que esté haciendo una cirugía remota, nadie quiere que haya retardos y que cuando él mueve el escalpelo electrónico, de ahí pase 1 minuto y no se me mueva a mí como paciente. Entonces ahí se requiere mucha baja latencia y tenemos industria 4.0, donde vamos a tener procesos totalmente automatizados a través de IoT o de conexión máquina a máquina que requieren simplemente estar actualizando constantemente. Después nos vemos a las comunicaciones masivas, el IoT. Ahorita vamos a ver un slide que nos dice por qué el IoT se está hablando de que es un driver para 5G debido a la cantidad de conexiones masivas que se están desarrollando. Y lo típico es Smart Home, Smart City, Smart Energy. ¿Qué sigue? En IoT tenemos estos números. Para el 2022 hay 46,000 millones de dispositivos IoT. Y para el 2030 se espera triplicar esa cantidad. Obviamente hay una explosión y obviamente hay más elementos de IoT que personas en el mundo. Entonces aquí estamos hablando del tema masivo. Por eso creemos muy importante que en el capítulo de IoT estemos involucrando temas o elementos de 5G. Esto no es casualidad ni es un interés particular. Es porque hay una relación clara del beneficio que se va a obtener para poder cubrir esa cantidad. Inclusive Nokia indica que al menos 10% de esos dispositivos son y serán del tipo celular. Entendemos que en IoT hay infinidad de protocolos y frecuencias, pero por lo menos 10% de eso va a ser del tipo celular. Y luego nos lleva al último punto de este slide, donde hablamos de inteligencia en las máquinas, comunicaciones en tiempo real, agilidad y automatización. Estos 4 elementos expresados desde el punto de vista de la mayor utilización de ellos hacen un cambio en lo que nosotros como profesionales en el área de telecomunicaciones debemos entender. Muchas veces cuando trabajamos con redes de paquetización de baja velocidad, me acuerdo que si había una avería, pues hacía un análisis de cuál punto era el primer punto de conexión, el segundo, etcétera, y me llevaba mis 10, 15 minutos y al final podía encontrar la falla. En el día, ahora, la tendencia es que todo esto se automatice, que haya automatización de la propia disponibilidad de la red, de la configuración de la red, que todo sea más rápido. La palabra clave, automatización, pero también agilismo. El agilismo, la agilidad se está convirtiendo en algo fundamental, no solo en estas áreas, sino también en el área de TI, procesos, etcétera. Vamos a pasar a una pequeña explicación de temas que tienen relación con la arquitectura de 5G. Y tenemos 3 premisas. ¿Por qué se necesita una? ¿Qué significa una arquitectura standalone contra una no standalone y por qué existen? ¿Y cuáles son los componentes básicos de la arquitectura para 5G? ¿Por qué una nueva arquitectura?
vamos a hablar de 3 elementos que en realidad hacen que sean necesarias arquitecturas nuevas. Primero que nada, el acceso. El acceso debe convertirse en un acceso agnóstico. ¿Okay? Yo debo poder acceder a la red desde una terminal fija, desde un móvil en 5G, que va a ser lo más típico, pero también desde alguna conexión de Wi-Fi. Yo debería poder tener ese agnosticismo, tener un punto de acceso que pueda ser utilizado por diferentes formas de conexión. Luego, el soporte de múltiples casos de uso. Daniel nos va a explicar esa multiplicidad de casos de uso, pero algo que es muy relevante es yo en mis terminales, yo puedo tener multiplicidad de aplicaciones. Eso implica que voy a tener multiplicidad de casos de uso. Entonces, necesito acomodar una arquitectura para eso. La asignación real del ancho de banda para cada aplicativo de usuario. Ha habido una búsqueda del santo grial siempre en el área de telecomunicaciones, que es la calidad del servicio, el QoS. ¿Cómo le doy a cada usuario la calidad del servicio por la cual está pagando? Bueno, esto es un brinco, porque ahora la calidad del servicio a través de un concepto que se llama slicing va a ir asociada a los aplicativos que yo tenga en mi terminal. Entonces, yo podría hacer que tenga un aplicativo que requiere una calidad de servicio X y otro aplicativo que requiere una calidad de servicio Y. Y eso tiene que automatizarse. Eso no se puede dar a un ingeniero para que, ok, ahora el cliente va a requerir esta capacidad, tiene estos aplicativos. No, tenemos que automatizar ese proceso. Y esa arquitectura de 5G tiene que cumplir y tiene que acomodar estos elementos. Sigue, por favor. Luego tenemos, y se va a mencionar cada vez más, las arquitecturas standalone y las no standalone. Una arquitectura no standalone, como la vemos a la izquierda, es una arquitectura que aprovecha la infraestructura actual de 4G. ¿Okay? Si lo podemos ver acá, tenemos una conexión directa con LTE y la parte de core, la parte del core de la red sigue siendo asociada a 4G. Entonces tenemos una extensión de la conexión de acceso o la nueva red de acceso, la ANR, también interactuando con infraestructura. ¿Y por qué esto es importante para los proveedores de servicio? Aquí hay inversiones que se han hecho y que deben ser reutilizadas. Y además esto permite que el deployment de las redes sea muchísimo más rápido. ¿Okay? ¿Cuál es el drawback que tenemos? Pues que no todos los aplicativos que van a ver ahora pueden necesariamente habilitarse en esta estructura. ¿Por qué? Porque este core que está acá, que es la parte central de la red, pues no fue diseñada para todas las aplicaciones que puede generarse a nivel de 5G. Muy bien, ahora tenemos arquitecturas standalone. ¿Qué quiere decir eso? Es una arquitectura en la cual vean que si algún proveedor quisiera, puede montar una red solamente de 5G y también proveer una red de 4G LTE en forma totalmente autónoma. ¿Esto se puede dar? Sí, efectivamente. Y ahí es donde entra un tema de que en el futuro no muy lejano, no solo los proveedores de servicio van a poder montar sus propias redes de 5G, sino que debe haber redes privadas de 5G, aprovechándose de este tipo de arquitecturas. Y es ideal para empresas y para municipalidades. Tal vez en Costa Rica el tema de municipalidad es un poco difícil de manejar a nivel de toda la regulación, etcétera, pero en otros países los municipios se van a aprovechar de este tipo de arquitectura. La que sigue, por favor. Muy bien. A nivel general tenemos 3 bloques. Los dispositivos que están acá. La red de acceso, que ya dijimos que debe ser totalmente agnóstica, y la parte de core. El bloque principal, donde se va a hacer, donde se va a manejar toda la interconectividad entre diferentes servicios, entre diferentes señalizaciones, etc. Entonces, a nivel general, esto es lo que sería una arquitectura de red. Sin embargo, que sigue, por favor. No quiero dejar de hablar de que existe otro enfoque de arquitectura, y es donde el concepto de nube se integra con 5G. ¿Por qué? Porque 5G puede utilizar
tanto nubes centralizadas, poquitas, como nubes más cercanas a los dispositivos finales. Estas nubes centralizadas van a ser típicamente para controles de red y grandes centros de datos. Inclusive, la tendencia en muchos casos es que estos centros de datos sean compartidos por diferentes proveedores para hacer economías de escala. Pero vamos a tener centros de datos distribuidos, si tenemos regionalización de las redes, y tenemos un concepto que es importante, que es el edge, es el borde acá. En este borde, lo que se busca es que el procesamiento se genere lo más cerca de las unidades finales. ¿Qué significa eso? Que cuando hablamos de IoT, donde vamos a tener millones y millones de unidades, si el procesamiento tuviera que llegar hasta el Central Cloud, siempre tenemos un retardo. Y que habíamos dicho, uno de los elementos principales de 5G es la baja latencia. Entonces, necesariamente yo voy a tener que tener arquitecturas también que cuenten con capacidad a nivel más cercana a esas conexiones. Eso se llama el Edge. Y del Edge podemos tener una sesión completamente para ver las características del Edge. Pero no quería dejar pasar la oportunidad de hablar de que hay una interacción muy cercana entre el cloud y 5G de esta forma. La que sigue, por favor. En este punto voy a permitirme dejarlos con Daniel Barbosa para que él nos siga ayudando y ahora sí con temas de casos de uso, profesionales, etc. Daniel. Muy bien, gracias Rigoberto y gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Yo, como decía Rigoberto, les voy a comentar un poco de los casos de uso de 5G, que en realidad pueden ser decenas, centenas o hasta miles de casos de uso conforme la tecnología va implantándose en el mundo. Cada vez tenemos más casos de uso y esto va ligado, ¿verdad?, al desarrollo constante de la tecnología. Podemos ver a la izquierda el tema de los servicios en general, donde hablamos, por ejemplo, de voz, ¿verdad? Servicios de voz que tradicionalmente se han brindado a través de redes inalámbricas, como decía Rigoberto, de 3G, 4G, ahora de 5G. Aplicaciones en energía, también en transporte, en seguridad pública o en servicios públicos también, en manufactura, industria. Tal vez uno de los que pueda ser más familiar para ustedes es el de acceso a Internet, que 5G podría entonces revolucionar temas de velocidad de acceso, latencia, que es digámoslo así, el retardo que se percibe en las conexiones, que me imagino que muchos de los participantes han experimentado en algún momento. Y entonces, a la derecha podemos ver cómo 5G soporta, digámoslo así, tres pilares que son muy importantes para el tema de los casos de uso que vamos a desarrollar en las próximas diapositivas. Una es una conexión de banda ancha extrema, en donde hablamos de anchos de banda de hasta 20 gigabits por segundo. Velocidades muy rápidas que nos van a permitir tener sostener aplicaciones legadas y también aplicaciones nuevas que nos permitirán nuevos beneficios. También podemos ver en la esquina izquierda inferior temas de IoT, ¿verdad?, que es el Internet de las Cosas, o Internet of Things, por su acrónimo en inglés. Sensores avanzados, que vamos a ver mucho de esos aplicativos en los casos de uso ya enfocados a Costa Rica. Y tenemos la famosa industria 4.0, que realmente hablamos de una revolución industrial en donde la industria va a modernizarse, principalmente basándose en automatización para continuar con el desarrollo de la industria constantemente. Entonces, como estamos hablando de 5G, vamos a revisar 5 casos de uso futuros en Costa Rica. Entonces, dando un poco de contexto, vamos a revisar lo que es transporte, ¿verdad?
que podemos considerar las autopistas, el transporte público, trenes, ¿verdad? Y acá vamos a tocar 3 puntos. Uno, por ejemplo, es el monitoreo por medio de cámaras y sensores en tiempo real. Tal vez hayan escuchado de proyectos en el país en donde se busca instalar cámaras para el monitoreo de vehículos de velocidad, de placas. Sin embargo, con el advenimiento de 5G, temas como alta resolución, cámaras de alta resolución, hablamos de 4K, muy alta resolución, 8K, permitirán una mayor resolución de video, de fotografías, y eso va a permitir entonces un desarrollo, por ejemplo, en análisis inteligente de video. Lo mismo con los sensores. Podría entonces monitorearse en tiempo real congestión de vehículos en una carretera. Otro de los puntos, como la comunicación vehículo a vehículo, es muy importante porque ya, además de tener la evolución de vehículos eléctricos, vienen en los próximos años vehículos autónomos. Entonces, los vehículos podrán comunicarse entre ellos por medio de la red 5G para intercambiar rutas, por ejemplo, o evitar trayectorias de colisión, establecer distancias de seguridad entre ellos. También tenemos la comunicación de vehículo e infraestructura, en donde, por ejemplo, los vehículos pueden tener un control crucero adaptativo en donde ellos pueden leer las señales de tránsito o por medio de la red informarse de la velocidad máxima y adaptar la velocidad del vehículo para que esté dentro de lo estipulado por la ley. Otras aplicaciones de comunicación de vehículo e infraestructura, por ejemplo, podríamos hablar de trenes, en donde el tren puede en tiempo real informar las horas de llegada a los distintos puntos, si se ha atrasado, la cantidad de pasajeros que lleva, si tiene espacio, si no tiene espacio. Todo esta plataforma en 5G nos permitiría en Costa Rica modernizar el tema del transporte, y creo que eso es algo bastante necesario porque, como saben, hemos dejado atrás un poco este tema, lo cual nos cobra una factura hoy en día. Otro de los casos de uso futuro en Costa Rica, hablamos de energía. Acá vamos también a tocar 3 puntos. Uno es Smart Grid o red inteligente, en donde los productores de energía eléctrica o los distribuidores tienen una red que cuenta con varios sensores y dispositivos de control y de medición que pueden estar conectados a la red 5G. Uno de sus usos principalmente puede ser en zonas rurales, en donde hay poco alcance de las redes actuales, ¿verdad? O de medios tradicionales como fibra óptica, por ejemplo. Y esto puede permitir que la red 5G brinde una plataforma de conectividad de baja latencia para que la red de energía, ¿verdad? O de utilities, como se le dice en inglés, pueda ser más eficiente y a la vez tener un mayor nivel de productividad. También hablamos de medidores inteligentes. Un poco de contexto, en Costa Rica recientemente se han estado modernizando el tema de los medidores, tanto a nivel de agua como de energía eléctrica. Y esto permite toda una revolución, ¿verdad? De ya no necesitar que una persona físicamente llegue a su hogar o a una empresa a tomar una medición de los valores de consumo. Estos medidores inteligentes entonces pueden conectarse a una red 5G de nuevo y gracias a los atributos que Rigoberto mencionaba anteriormente, como una baja latencia o un bajo consumo de batería, les permitiría a estos medidores reportar constantemente a la red Smart Grid los consumos de sus clientes para así tener una mejor visión de los comportamientos en masa de la gente, cuándo se consume más energía o más agua, ¿verdad? En qué épocas del año, etcétera,
y también permitiría controlar de una mejor manera el tema de cobro, ¿verdad? Que hemos también, si han escuchado que existen algunos problemas actualmente en el país. Y otro de los puntos es el de administración remota, en donde la red permite como plataforma el control de los distintos dispositivos, ya sea a 10 metros o a 100 kilómetros. El alto ancho de banda, la baja latencia permite que los operarios puedan administrar estos equipos, por ejemplo, en momentos de emergencia. Entonces, eso es un gran beneficio que las empresas de producción o de distribución de energía o de agua podrían implementar con redes 5G en el país. Muy bien, otro de los casos futuros es el tema de salud. Un poco de contexto, con el tema de la pandemia hemos visto el avance de la tecnología, por ejemplo, con el código QR, y antes de eso el Estado o la Caja de Seguro Social implementando el expediente digital. Y entonces, a nivel de salud, 5G ofrece de nuevo todo un portafolio de casos de uso, uno de los cuales es el de wearables, en inglés, que en español podríamos traducirlo como sensores que podemos vestir. Tal vez las personas que nos acompañan, que practican deportes, tienen un reloj inteligente que les indica su ritmo cardíaco, ¿verdad? Cuando hacen ejercicio. Y podemos entonces imaginar otros usos, pero más específicos al tema médico, en donde podemos tener esos sensores que personas con presión alta pueden estar vistiendo, o con azúcar alta, o con problemas coronarios. Y esta información se alimenta a un sistema, por ejemplo, de la caja o de un médico privado, en donde puede emitir alarmas en caso de que los valores sean fuera de rango o que la vida de la persona esté en riesgo, o los comportamientos a través de los años o los meses o las semanas. Entonces, estos también se le conoce como el Internet de las cosas médicas, o el Internet of Medical Things, y es una de las áreas que más está creciendo y se soporta en 5G para, de nuevo, aprovechar los beneficios que hablábamos, como baja latencia, un bajo consumo de batería, entre otros. Citando a Rigoberto, que ahora comentaba, también tenemos el tema de consultas remotas. Hoy en día podemos entonces realizar consultas remotas. Creo que en el país ya se están implementando de alguna manera, pero con 5G podríamos hacerlo de una manera ya evolucionada, en donde podemos tener alta definición desde nuestros celulares, por ejemplo, o de una tablet, y conversar con un médico prácticamente en tiempo real, con altos anchos de banda, baja latencia y con conexiones seguras, muy importante. También tenemos operaciones o cirugías asistidas, que ya en el mundo se han realizado varias sobre plataformas 5G, por cierto, siendo uno de los casos España, en donde ya se han realizado un par de cirugías de este tipo. Entonces, la plataforma 5G nos permite imaginar que en Costa Rica próximamente, esperemos, temas de cirugías podrían realizarse de forma remota, por ejemplo, de un médico que esté ubicado en San José y necesite hacer una operación en San Carlos, por ejemplo, o en una zona más remota, la frontera con Panamá, y no tenga el tiempo suficiente para viajar hacia allá. Muy bien, otro de los casos de uso es uno típico, que es lo que conocemos como ciudades inteligentes, que en realidad se puede ampliar todavía más. Y en este caso vamos a hablar de 3 puntos específicos. Uno es puertos inteligentes, en donde en Costa Rica les puedo comentar que recientemente se realizó ya una prueba de 5G en un puerto. Fue una prueba de concepto, meramente, pero en otros países se realizan pruebas de concepto, se implementan ya puertos inteligentes basados en 5G, en donde se instalan una serie de sensores
de IoT, y todo esto permite la automatización y el uso eficiente de, por ejemplo, monitores de mercancías, entre otros. También zonas francas inteligentes, o lo que conocemos como parques industriales acá en Costa Rica. Les puedo dar testimonio de al menos una zona franca que ha mostrado interés en desarrollar 5G de forma privada o de ser pionera en el tema del desarrollo de 5G. Y esto para brindar mejores condiciones para las personas, colaboradores y empresas que se encuentran dentro del parque industrial. Por ejemplo, con iluminación inteligente, parquímetros inteligentes, que están todos integrados en la red 5G y les permite funcionar de manera conjunta y holística, realmente facilitando, digamos, la forma en que opera toda la zona franca. Y también tenemos lo que son ciudades inteligentes, en donde hay varios objetivos a alcanzar acá, porque buscamos que sean, o deseamos que sean verdes, por ejemplo, con sensores que puedan monitorear el tema de contaminación, la calidad del aire, y hacer, por ejemplo, un estudio de en qué momentos existe mayor contaminación, cuáles son los vehículos que la emiten, o si no son los vehículos, y es la industria, por ejemplo. Ciudades conectadas, en donde los habitantes pueden disfrutar de una conexión desde su móvil o su tablet o sus wearables o relojes inteligentes, y les permiten automatizar muchas de sus labores o necesidades. Y también, obviamente, el tema de la seguridad, que en el país claramente se está desarrollando rápidamente, ¿verdad? Con monitoreo de sitios tal vez problemáticos o de carreteras, reconocimiento facial, reconocimiento de las tendencias del movimiento de las personas, cuando existen emergencias. Ese tipo de situaciones se verían muy beneficiadas en un caso de uso de ciudades inteligentes con 5G. Y muy bien, llegando al quinto caso de uso, este es uno tal vez de los más representativos para las personas que nos acompañan, y es el consumidor masivo, en donde prácticamente podemos hablar de muchísimos casos de uso, pero vamos a mencionar tres específicamente. Uno es ultraconectividad, ¿verdad? Principalmente en zonas rurales, en donde la conexión podría hoy en día no ser ideal o de muy baja velocidad. Y esto impacta directamente en el desarrollo de la vida de las personas, ¿verdad? Del acceso a herramientas, por ejemplo, de trámites que puedan realizar digitalmente, de pago de recibos por internet o acceso al expediente digital, etc. Entonces, esta ultraconectividad, por ejemplo, en nuestros móviles nos va a permitir entonces gozar de mayor cantidad de aplicativos o de facilidades. El tema de educación, que durante la pandemia fue muy perturbado. Contar con 5G permitiría eventualmente irradiar a zonas rurales y también urbanas, hogares que no tienen conexión fija, por ejemplo, de DSL o de HFC o de fibra óptica, para que puedan acceder a educación virtual o remota. Y bueno, una infinidad de aplicativos, por ejemplo, hay entretenimiento, ¿verdad? Hoy que juega la selección en unos minutos, por ejemplo, en el estadio puede existir una red 5G que permita la conexión de muchos usuarios, ¿verdad? Rigoberto mencionaba el tema de la densidad de conexión por metro cuadrado, y esos usuarios se pueden conectar a la red 5G, y el estadio o la fe de fútbol brindar servicios de repeticiones o de trivias o de realidad aumentada, lo cual ya en el mundo se está explorando para aumentar el tema de ganancias a niveles de entretenimiento.
Muy bien. Ahora, conversando un poco de los profesionales necesarios para hacer de 5G una realidad en el país. Realmente lo que vamos a mencionar se centra sobre STEM, que es un acrónimo en inglés que en realidad se refiere a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces, ¿por qué estas 4 áreas generales? Porque 5G va a ser una plataforma que nos va a permitir el desarrollo de una, esperemos, infinidad de mejoras y de servicios para los cuales vamos a necesitar profesionales en distintas áreas para su desarrollo. Entonces, hablando de ciencia, por ejemplo, mencionábamos el caso de la salud. Entonces, en ciencias tenemos medicina, enfermería, por ejemplo, en donde estas personas, además de desarrollar su campo basado en la medicina, van a tener que estar familiarizadas con la tecnología, porque conversamos del tema de los sensores o de los dispositivos que van a facilitar temas de diagnóstico o de tratamiento. También podemos incluir en ciencia el tema de física o química para aplicativos, por ejemplo, en zonas de cultivos o zonas de estudio del suelo o de ríos, perdón. Entonces, a nivel de ciencia necesitamos una serie de profesionales que al mismo tiempo que se especialicen en su campo, estén familiarizados con la tecnología para el desarrollo apropiado en conjunto. Luego, en tecnología, como pueden imaginar, ¿verdad? Vamos a hablar entonces de muchas áreas, por ejemplo, robótica, tenemos software, también desarrollo de software, tenemos informática, sistemas, ¿verdad? Que son áreas que tradicionalmente o históricamente están más relacionadas con el desarrollo de la tecnología de comunicación. Ingenierías, por otra parte, en donde tenemos electrónica, ingeniería de telecomunicaciones. También no dejemos de lado perfiles de técnicos especializados, por ejemplo, en fibra óptica, que será necesaria para la interconexión de bases transmisoras de 5G, o técnicos especializados en el tema del espectro o ingenieros. Todas estas áreas van a ser muy necesarias para el desarrollo de 5G. Y luego en matemáticas tenemos también profesionales necesarios, como es el tema, por ejemplo, de estadísticos, para creación de modelos, por ejemplo, de estadística, de aplicativos de 5G. También tenemos matemáticos puros, hasta, por ejemplo, economía también, en donde se pueden hacer estudios de Big Data basados en resultados obtenidos por dispositivos que están sobre una red 5G. Y todos estos perfiles de los profesionales son de suma importancia para un país como Costa Rica, que se centra o disfruta también mucho de brindar servicios de tecnología al mundo. Entonces, acá en Costa Rica se brindan centros de investigación, desarrollo y manufactura en zonas francas, en parques industriales y en otros sitios, en donde se emplea una gran cantidad de profesionales de este tipo. El Foro Económico Mundial hace hincapié en temas de Internet de las Cosas, servicios en la nube, crecimientos de 35%, Big Data, inteligencia artificial, entre otros. Tal vez aquí rescatar un poco y resaltar el tema del enfoque en educación asistida por la tecnología desde edades tempranas. Es importante que los seres humanos utilicen las herramientas tecnológicas de manera adecuada desde que son pequeños, para que conforme
avancen en su crecimiento puedan estar familiarizados con la tecnología y esto les permita ser más productivos, más competitivos y a la vez mejorar su calidad de vida. Resaltar aquí temas como colegios técnicos que ofrecen una especialización a un nivel, digamos así, intermedio en temas de tecnología como software, telecomunicaciones, electrónica, electromecánica. Y también los colegios científicos que permiten el desarrollo de las ciencias, como hablamos ahora. En todos estos casos, buscar el tema de la capacidad analítica, la creatividad, el pensamiento lógico y otras habilidades como el trabajo en equipo, que es muy importante. Aprovechando el tema de que este mes de marzo fue el mes de la mujer, quería también mencionarles un poco el papel de la mujer en la tecnología, que quería mencionarles la existencia de la Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el empleo y el disfrute de los productos de ciencia, tecnología e innovación, también conocido como PICTI, hasta el 2027, en donde el gobierno busca fomentar la participación de la mujer en todo el tema de tecnología, no solo para tratar de igualar temas de empleo, sino también en mejorar su calidad de vida, sus oportunidades y en general promover su participación. Aquí mencionamos algunas mujeres importantes actualmente en el área STEM, como Lucy Quist, que es la primera CEO en telecomunicaciones, o Meredith Atwell, que es la presidenta y CEO de CETIA, que es la asociación inalámbrica a nivel mundial. Para cerrar y concluir algunos takeaways o conclusiones, mencionarles que la tecnología 5G sin duda abre la puerta para la cuarta revolución industrial, como lo comentamos, brinda la plataforma para una conectividad que permita la automatización, el alto rendimiento en todo su sentido, eficiencia y el desarrollo masivo de comunicaciones entre máquinas. Bueno, hablamos de IoT. Un punto muy importante es que Costa Rica requiere iniciar con la implementación de 5G para aprovechar el desarrollo de dicha tecnología. Acá solamente mencionar que realmente el país está atrasado en comparación a otros países de la OCDE. En América Latina, México ya tiene 5G y otros 7 países en Sudamérica tienen 5G o están en pruebas de 5G. Costa Rica aún ni siquiera ha visitado el tema de las frecuencias. Luego, es muy importante que la población se prepare profesionalmente en las áreas de STEM, como las comentamos ahora, para lograr una implementación y desarrollo de 5G. Y como último punto es que 5G sin duda ofrece una gran posibilidad de mejora en la calidad de vida humana. Entonces, para cerrar, el tema de 5G es algo que los próximos gobiernos requieren y que nosotros como población debemos estar conscientes de que debe suceder y cómo nos beneficia y sacarle provecho a esto. Muchas gracias. Marilyn, la dejo para que cierre la sesión. Muchas gracias, Daniel y don Rigoberto, por la presentación realizada. Vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Sé que estamos un poquito ahí sobre tiempo, sin embargo, tenemos algunos aportes bastante importantes. Y pues nos preguntan o nos indican por acá. Buenas noches, muchas gracias por la información presentada. Los casos de uso se muestran en contextos muy delicados al punto que, por ejemplo, un mal funcionamiento del servicio podría causar pérdidas, disculpen ahí, de vidas. ¿Hay mecanismos de alta disponibilidad o seguridad nativas en 5G? Tal vez yo lo tomo. Yo estuve contestando estas preguntas en el chat para que queden en la ¿cómo se llama? En la referencia de las personas. Efectivamente, uno de los elementos que hablamos es
buscar esa programabilidad de la red. Cómo tener esas rutas alternas de tal forma que no se tome tanto tiempo para buscar una mejor conexión. Evidentemente hay aplicaciones que se van a beneficiar más de eso, y también el tema de poder darle una calidad de servicio diferenciada a cada aplicación. Es un concepto, no diría revolucionario, pero que sí nos acerca al santo grial que hemos tenido siempre en el área de comunicaciones, ¿verdad? Que es que cada elemento o cada aplicación pueda tener la verdadera calidad de servicio, y eso implica rutas alternas automatizadas. Muchas gracias, don Rigoberto. Tenemos otra consulta por aquí. Yo sé que tal vez ahí tenemos algunas respuestas, pero tal vez importante para ampliar un poquito más. Y nos dicen, para avanzar en un testbed de pruebas, ¿qué opinión tienen los expertos sobre iniciar con un testbed de bandas altas para casos de uso Industria 4.0? Así no tendremos que esperar bandas medias por concesionar. Esa también la escribí por ahí, pero voy a resumirlo. Evidentemente, un testbed con bandas altas, eso es una posibilidad. Como vimos, hay arquitecturas standalone donde se puede montar eso. Aquí la duda que surge es, con una tecnología tan nueva, ¿cuál sería el business case asociado? Y cuando hablo de business case, no hablo solo de dinero. Podría ser un business case asociado a, no sé, un laboratorio médico o cosas por el estilo. Hay que establecer muy bien ese business case y para hacer esa utilización de frecuencias muy altas como única forma de conexión. Muchas gracias por la respuesta, don Rigoberto. Y nos dicen por acá, muchas gracias, como siempre, muy interesantes las charlas. Adicional conocimiento brindado, es importante que tomemos conciencia acerca de la importancia de esta tecnología para su uso en diferentes áreas: medicina, transporte, educación, entretenimiento, producción, etcétera, y de la importancia estratégica de buscar cómo implementarla de una manera muy rápida para no perder competitividad respecto a otros países. Y nos preguntan por acá también, en general, ¿se ha identificado algún punto en contra? Daniel, tal vez nos ayudas con eso. Pues es una buena pregunta. El tema de la misinformación hoy en día puede ser peligrosa. Tal vez han escuchado en algunas otras partes del mundo que el 5G causa alguna enfermedad, cosas por el estilo. Sin embargo, 5G, como decía Rigoberto, es una evolución de varias tecnologías que se han ido implementando, y realmente lo que busca es un progreso a nivel de conectividad y tecnología. Inevitablemente va a tener algunos puntos en contra, por ejemplo, el tema de la inversión necesaria para el desarrollo de estas nuevas redes. Va a requerir un caso de negocio, como mencionábamos, para que se justifique su desarrollo. Y ese podría ser el caso específico de Costa Rica, en donde tal vez el caso de negocio no ha sido lo suficiente para el gobierno actual, ¿verdad? Y por eso no se ha movido para la implementación. Eso es, digamos, uno de los puntos que se me viene a la cabeza. Pero además de eso, a nivel tecnológico, pues la promesa es realmente que traerá beneficios, ¿verdad? Más trabajo, nuevos puestos de trabajo, más tecnología, mejores aplicaciones y como país mayor competitividad en general. Muchas gracias, Daniel. Y bueno, cerramos con esta pregunta de don Paul, que dice, ¿salud es el primer ámbito de pruebas efectivamente? Si salud es el primer ámbito de pruebas. Esa es la pregunta. Sí, correcto. Pues realmente no sabría decirle si ha sido el primer ámbito de pruebas a nivel de 5G, históricamente. No sabría si en el tiempo fue la primera. Pero sí podría comentarle que desde el punto de vista de los fabricantes,
el mayor caso de negocio es el uso masivo de 5G, ¿verdad? Porque al apuntar a las masas voy a tener mayor cantidad de usuarios y por ende mayor ganancia o revenue. Entonces yo me inclinaría a pensar que las primeras pruebas de 5G en realidad se realizaron con dispositivos móviles que permitían la conectividad a redes de prueba 5G. Muchas gracias, Daniel. Y tenemos una manita levantada por ahí, Jorge Ramírez. Jorge, adelante. Buenas noches. Yo tengo una pregunta súper básica que no sé si me pueden ayudar poniendo el slide donde están lo del Edge y ese slide donde tenían eso, las nubes. Un momento para coordinar eso. Que básicamente mi pregunta es, o sea, ¿cuál es la problemática que tenemos en Costa Rica? Que se abra todo ese tema de los espectros de ancho de banda para que toda esa infraestructura pueda empezar a construirse. No sé si me logré explicar. Sí, Jorge, creo que entiendo su punto. En realidad, el tema de las frecuencias no está estrictamente relacionado con el tema de Edge, sino que en el país el uso de las frecuencias que están en el aire, digámoslo así, es propiedad del Estado, a menos de que el Estado lo subaste o lo licite y alguna empresa lo adquiera, ¿verdad? Lo compre el derecho por utilizar esas frecuencias. Existen varias frecuencias que son libres, digámoslo así. Por ejemplo, el Wi-Fi que se utiliza en su casa o con su celular es una banda que no le pertenece al Estado, sino que es de uso libre. Pero, desafortunadamente, varias de las frecuencias más importantes para el desarrollo de 5G están, digámoslo así, en propiedad del Estado. Y al no ser subastado, en ese diagrama o en esa slide, ¿cuál es abrir eso? ¿En cuál parte es que se empieza a construir? Donde dice On-Premise Enterprise Cloud. Bueno, en el dibujo tal vez lo que podríamos resaltar es la porción que dice cell sites. ¿Ves que son como unas torres que irradian? Okay. Ajá, en realidad son digamos así, las radiobases que irradian, como las que usted tal vez puede ver en la ciudad, ¿verdad? Que son torres, pero también pueden haber transmisores muy pequeños en edificios, ¿verdad? En estadios, etcétera. Y entonces esos equipos pueden funcionar en distintas frecuencias dependiendo del uso que se les destine. Entonces, esa es una, digamos, de las limitaciones del por qué no se ha desarrollado 5G en el país. Que lo del centro tiene que estar construido para que lo de los lados pueda comunicarse, digamos. Y eso es lo que nos está haciendo falta. Exacto. Es como, le podemos llamar la última milla, tal vez. Ok, gracias. Un gusto. Elizabeth, adelante. Sí, muy buenas noches. Aquí como para complementar un poco a Jorge, aquí tenemos dos aspectos. Una parte es el desarrollo de infraestructura, que es todo lo que Daniel nos está presentando. Este desarrollo de infraestructura ya en Costa Rica hay mucho desarrollado que se ha destinado para lo que es 4G. Sin embargo, lo que es la parte de asignación del espectro, que es un bien público, está administrado por el gobierno y sin esa parte que quede libre para que los operadores la puedan utilizar, no se permite hacer todo el ecosistema adecuado para que la conexión 5G sea accesible para el país. Además, este es un proceso que debe ir paulatino. No podemos pretender que cuando se haga la liberación del espectro, inmediatamente vamos a tener toda esa parte de conectividad, sino que vamos a necesitar desarrollar toda esta parte de infraestructura. Este es un tema bastante amplio por tratar y por eso es que hemos ido tratando de desarrollar diferentes temas relacionados al 5G, la conectividad y la arquitectura.
Definitivamente es algo necesario que va a tomar tiempo para el país y que nos ayude a desarrollar todas las actividades económicas que podríamos alcanzar mediante el acceso a 5G. Es parte del lobby que nosotros desde Campic estamos desarrollando para que las entidades gubernamentales correspondientes entiendan la necesidad y la urgencia para las empresas de poder, en el sector educativo también, poder contar con el acceso a 5G. Pero sí son dos cosas que trabajan de forma conjunta, no paralelo, deseablemente paralelo, pero una me da la parte como, por decir, el hardware, y la otra me da la parte del acceso para que puedan darse todas las formas de comunicación bidireccional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ali, por la ampliación. Y bueno, sabemos que estamos sobre tiempo. Voy a hacer un cierre muy rápido y a manera de resumen, pues ahí don Rigoberto nos estuvo hablando de la evolución del 5G presentado en bloques de 10 años, iniciando desde los años 80 con el 1G hasta el 5G en el 2020. Nos habló también sobre el tema del espectro, los bloques de frecuencias, su uso y capacidades, claves de las frecuencias. Y pues también nos habla de diferentes aplicaciones de 5G en la industria, entre ellas la cantidad de dispositivos conectados mediante el IoT y el tema de arquitectura de 5G. Y por su parte, don Daniel nos comentó de los casos de uso de 5G, entre los que abarcó transporte, energía, salud, ciudades inteligentes, consumidor masivo, además de los profesionales requeridos en el ámbito de 5G y la importancia de la mujer en la industria. Y con esto, pues vamos haciendo el cierre. Agradecemos mucho a todos los que nos acompañaron en la charla del día de hoy, denominada 5G, casos futuros de uso en Costa Rica y los profesionales necesarios para implementarlos. Y pues, por supuesto, también muchas gracias a don Rigoberto y don Daniel de Quasim por el aporte de tan importante tema. Les invitamos a estar atentos a las actividades que realizamos desde el capítulo de 5G y IoT de Campic y que nos puedan seguir acompañando en este tipo de actividades. También, pues quiero recordarles que se puedan suscribir al sitio de Campic para que puedan tener acceso a este tipo de actividades que se realizan y pues también los boletines que contienen información relevante. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buenas noches y con esto cerramos la actividad. Gracias a todos. Buenas noches.